Estamos contentos de recibirlos aquí en la Biblioteca Elena Kohatsu. Ya de todas formas están invitados siempre a visitarnos, ¿no? A fomentar más el hecho de leer, de conocer más acerca también de la cultura japonesa moderna, tradicional, y abarcar todos los temas como, ¿no? Costumbres, tradiciones y creencias que podemos disfrutar, ¿no? En este caso, pues, conversaremos acerca de los misterios, fenómenos paranormales y leyendas urbanas de Perú y Japón de la mano del investigador Pedro Noguchi, quien nos contará sobre estos sucesos y habrá comparaciones y si hay similitudes entre ambas culturas. Bueno, vamos a dar la bienvenida. Con ustedes les presento al señor Pedro Noguchi, el doctor. Y a nuestro moderador, Oscar Soto, que se va a encargar de, ¿no? de realizar un diálogo con el doctor para que nos pueda explicar todo esto, ¿ya? Bueno, la Biblioteca Elena Kohatsu y el Departamento de Cultura de la Asociación Peruano-Japonesa les da la cordial bienvenida. Gracias por venir nuevamente. Estamos contentos de poder haber realizado este evento, que, bueno, lo quisimos hacer desde octubre, pero estuvieron habiendo algunos sucesos sociales que no permitieron, ¿no? Siempre caía la fecha con temas de huelgas y cosas así. Entonces, el doctor Pedro Noguchi es comunicador audiovisual, es investigador y terapeuta holístico. Es fundador del grupo de investigación Dharma Paranormal y conductor del programa de misterios Paradigma Cero desde el 2018. Es autor del libro Revelaciones de Más Allá. Ha publicado más de un centenar de artículos en páginas especializadas como Revista Milenarios en España y Código Oculto en Perú. ¿Ya? Vamos a conversar ahora de este interesante tema y con ustedes les voy a dejar a Oscar Soto. Él es periodista y gestor cultural en aficiones y cultura popular japonesa. Ya, y para iniciar ya esta conversación, damos paso primero a Pedro Noguchi, quien nos contará acerca de su trayectoria e inspiración para iniciarse en el mundo de la investigación paranormal. Adelante, Pedro. Un aplauso. Ok, Oscar, Marcos, muchas gracias. Quiero agradecer también a todos los encargados de la organización de la Biblioteca Elena Kohatsu, ¿no? Por la invitación y a todos ustedes también por estar presentes, ¿no? Quiero aclarar en primer lugar que no soy doctor, me gustaría hacerlo, pero en realidad en estos temas uno en realidad se involucra en forma autodidacta, ¿no? Y más o menos poco para que se entienda, porque muchas veces deben preguntar, ¿y cómo te metiste en estas cosas? ¿No? Porque algunos tal vez no las crean. Mi interés ha empezado de muy corta edad, de más o menos a los 8 años, cuando yo empezaba a coleccionar artículos relacionados con el misterio, quizás a raíz de un suceso que ocurrió cuando yo vivía en Surco Pueblo. Para los que más o menos son de contemporáneos conmigo, recordarán que el río Surco era un canal abierto, muy caudaloso, ¿no? Que atravesaba pues prácticamente todo el distrito, hasta la playa, creo que desembocaba en la playa La Chira. Bueno, había una noticia que salió en uno de los tabloides de la época, de que un globo marino había salido del río Surco y había atacado a un poblador, y que el poblador se defendió y lo tuvo que matar a pedradas. Y decía que, o sea, me pareció, a pesar de que era un niño, también me llamó la atención por lo inverosímil de la historia. Empecé a comprar todos los diarios de la época, a ver quiénes daban cuenta de esta noticia, solo 2 o 3 diarios más, pero unas noticias pues muy escuetas, ¿no? De unas cuantas líneas, y efectivamente más o menos eran similares las versiones. Pero ninguno de los reporteros investigó más de cómo había llegado un lobo marino a Surco. Si estamos hablando de que es un canal construido en la época de virreinato, ¿no? Tendría pues cuánto, 5 metros de ancho, muy caudaloso eso sí, y que desembocaba en el mar, ¿cómo hizo para recorrer a contracorriente? ¿No? Eso es lo que nunca se explicó. Bueno, y así empezaron, digamos, a interesarme más estos temas. Recuerdo que en la década de los años 70
Lima o Perú tenía muchos fascículos, habían publicaciones del extranjero y también nacionales. Una de ellas fue la revista Lo Insólito de Sisi Genea. Luego también teníamos el semanario, me parece, 7 días, donde muchos recordarán a Sandrox, que antes estaba también en el diario de la prensa, y ellos eran, digamos, los íconos en esa época de estos temas. De misterio, habían artículos que me interesaron bastante. También recibíamos ejemplares, por ejemplo, revista Quinta Dimensión de Argentina, de Fabio Serpa. Es decir, cosas que ahora ya no se ven porque ahora está por internet. Creo que ya no vemos en los kioscos revistas que se relacionan a la ufología, al tema de los fenómenos paranormales o esoterismo, ¿no? Con el transcurso del tiempo, ya un poco que uno va no perdiendo interés, sino que va dejando un segundo plano estos temas, pero sin embargo, cuando estaba estudiando, teníamos un curso en donde teníamos que realizar algún tipo de proyecto, demostrar que lo que nosotros estábamos sustentando tenía algún tipo de evidencia, y curiosamente coincidimos con mi grupo de compañeros de trabajo para realizar una práctica sobre psicofonías, que viene a ser la captación de supuestas voces que vienen de otros planos, ¿no? Y ahora estábamos todos de acuerdo porque coincidíamos en que ese tema nos gustaba, y resulta que estamos hablando de la década de los años 80, escogimos un cementerio que quedaba por Mangomarca, pero había que atravesar un cerro y tenía que ser de noche. El temor principal era que estábamos en plena época de terrorismo, y que un poco es difícil explicar, pues, si nos cogían en el camino, qué hacíamos por ahí, bajando de un cerro. No le vamos a decir, pero vamos a captar fantasmas, ¿no? Entonces, nos sentíamos un poco comprometidos, ¿no? En ese sentido. Bueno, llegamos al otro lado, hay un cementerio clandestino. En esa época era un cementerio clandestino porque simplemente eran tumbas, alrededor habían cerros, era totalmente oscuro y silencioso. Bueno, era ideal también porque confiábamos en que no nos íbamos a topar con nadie, y ahí fue donde captamos con nuestros precarios equipos nuestra primera psicofonía, pero no nos dimos cuenta hasta llegar a casa, porque cuando era la época de los cassettes, ¿no? Con una pequeña grabadora, cuando recién empezamos a reproducir lo que habíamos grabado. Voy a hacer un paréntesis, que para las psicofonías uno realiza una pregunta, obviamente prende la grabadora, espera un lapso de tiempo y luego ya realiza la siguiente pregunta, y al final uno reproduce todo a ver si captó algo, ¿no? En esa época las técnicas para captar no eran en tiempo real. Y bueno, resulta de que estábamos con tanto miedo la primera vez que no nos atrevimos a realizar alguna pregunta y dejamos correr la grabadora. Cuando hemos llegado ya a casa a revisar el material, notamos que se había colado una especie de melodía andina, la que normalmente se escucha los primeros de noviembre, sobre todo en la Sierra Central, cuando van digamos, a visitar a sus fallecidos a los cementerios con arpas, con los instrumentos típicos de la sierra. Y eso sí era bastante extraño, porque en este cementerio era generalmente utilizado por pobladores inmigrantes de la época, la mayoría que vendría pues de Huancayo, Huarochirí, y quizás huyendo pues este fenómeno terrorista de la época, ¿no? Estamos hablando del año 87, 88 aproximadamente, ¿no? Bueno, esta evidencia nos interesó mucho más en indagar este tema, y de allí cada uno ya, cuando terminamos de estudiar, siguió su propio camino, hasta que en una oportunidad, yo no me considero una persona que tenga el don de poder ver o poder sentir eso, lo que llamamos sensibilidad psíquica.
Y siempre me preguntaba por qué a algunas personas les ocurre más que a otras. Yo quisiera verlo, pero nunca me ha ocurrido. Bueno, después me ocurrió, ¿no? Y llegué a la conclusión de que todos tenemos algún tipo de sensibilidad psíquica. Lo que pasa es que lo tenemos en diferentes grados. Algunos quizás lo tenemos en un estado, digamos, hibernando el don, hasta que por alguna razón este se activa. Puede ser mediante el entrenamiento, las prácticas, pero también puede ocurrir accidentalmente, precisamente mediante un accidente o una operación. En algunas personas, por ejemplo, puede ocurrir que después del parto también se le puede aumentar ese tipo de sensibilidad. Y así, eso fue algo que fuimos aprendiendo a través de las investigaciones que realizamos, porque también teníamos personas que nos consultaban y nos comentaban sus casos particulares, ¿no? Bueno, yo decía, pues, quizás no sea algo para mí, porque tenía compañeros que sí eran sensitivos y ellos sí podían ver. Me señalaban cuando llegábamos a un lugar que supuestamente era una casa embrujada, mira ahí, y miraba, no había nada, ¿no? Tomaba la foto y a veces salía un llamado orbe, que era un circulito, pero no me convencía mucho porque decía, eso puede ser polvo amplificado por el flash, ¿no? No, yo quiero ver un fantasma, decía, ¿no? Bueno, hasta que un día no lo llamaría fantasma, lo voy a contar primero y ustedes vean qué conclusiones obtienen, pero yo me encontraba más o menos como durmiendo ya, o dormitando, ¿no? En esa etapa todavía entre la vigilia y el sueño, era de madrugada, estaba viviendo en San Antonio, en Miraflores, y mi dormitorio estaba en un segundo piso. Entonces, escucho unos pasos que vienen de la azotea. De mi segundo piso a la azotea, donde estaba la lavandería, había una escalera de caracol. Entonces sonaba si alguien bajaba. Ahí me puse en alerta y los pasos se acercaron, pero eran pasos así bien como de una persona pequeña. Y se detuvieron en la puerta de mi dormitorio. Yo dije, ¿ahora qué hago? Y de repente la puerta se abre suavemente. Y he visto, a pesar de que todo estaba oscuro, una cosa como de un ser como de 1,20 m más o menos, pequeño, pero la cabeza era un poco más desproporcionada era desproporcionada al cuerpo porque era más grande. No le veía la cara porque era totalmente oscuro, o sea, más oscuro que la oscuridad del dormitorio. Me quedé paralizado porque quise gritar y no me salió la voz en realidad, y este ser como que se dio cuenta que yo lo estaba mirando, volvió a cerrar la puerta y se escucharon nuevamente los pasos alejándose. Ahí recién reaccioné y dije, puede ser, todavía no estaba muy convencido, puede ser que hayan metido un niño para primero averiguar si hay alguien en casa, ¿no? Para después entrar a robar, ¿no? Fui inmediatamente, me salté de la cama corriendo a través, subí por las escaleras de caracol hasta la azotea y no había nada. Y era imposible que se escapara porque precisamente estaba el techo enrejado, ¿no? Para que nadie ingresara. Y ni siquiera un niño podría haber salido, ¿no? Entonces me quedó esa duda hasta el momento. Yo no sé exactamente qué cosa ha sido porque no tiene un comportamiento de lo que llamaríamos nosotros un fantasma, ¿no? Un fantasma no se asusta de ti, simplemente desaparece, pero no se va corriendo por las escaleras. Entonces decía, nadie todavía me ha explicado eso. Uno me dice, no será un extraterrestre, pero por cómo ha salido, dónde está la nave, no sé, no. Además, lo que nos ha enseñado la televisión y el cine, pues no son así, al menos, ¿no? Bueno. Tal es así que muchos años después, ya en el año más o menos 2008 ha sido, en cuando un par de amigos, una de ellas era medium, me propone formar un equipo para investigar más a fondo todos estos temas. Y yo encantado porque yo más me inclinaba por la parte técnica, es decir, experimentar con diferentes aparatos electrónicos, instrumentos, cómo captarlos, ya que no los puedo ver directamente, ¿no? Y poco a poco, sí, al principio era muy difícil conseguirlos, ¿no? Pero poco a poco fuimos obteniendo más que nada casos de personas que tenían problemas en sus domicilios o
o nosotros mismos gestionábamos ante algunas instituciones donde también ocurrían diferentes tipos de fenómenos y que no querían que se hiciera público porque algunas de ellas eran instituciones públicas, o sea, digamos instituciones o empresas, y no quería que esto se difundiera, ¿no? O mantener la imagen de la institución generalmente, ¿no? Bueno, y también nos dio pie a que nos hiciéramos cada vez más conocidos, ¿no? Más o menos es un resumen de lo que en estos años hemos realizado. Ahora tenemos, digamos, el equipo se ha renovado porque por muchas razones también familiares o de trabajo dejan de pertenecer al grupo, pero siempre tratamos de mantenerlos con un equipo de 5 integrantes porque consideramos que es la cantidad ideal para realizar algún tipo de incursión o investigación, porque muchos me preguntan, oye, yo quiero pertenecer, pero no puedes llevar tanta gente a un lugar porque primero el fenómeno se minimiza, no se atenúa, ¿no? Y tienes que llevar, digamos, máximo 5 personas, cada uno con su función en especial, para no estorbarnos también y justamente evitar de que el exceso de personas también pueda provocar confusión en el momento de captar algo, ¿no? Porque nosotros colocamos una grabadora, todo, y en lo posible tratamos de dejar solo el lugar para evitar que cualquier sonido que provoque a alguno de los compañeros, pues, se capte. Bueno, tenemos un programa en YouTube y que ya tiene ya 6 años, ¿no? Desde 2018, llamado Paradigma Cero, con los nuevos compañeros y contamos con una persona especialista en esoterismo, tenemos otro compañero que es medium y dentro de todo lo que es conocido durante estos años me parece que es el más acertado y con el que hemos experimentado más, porque a él también le interesa mucho la parte técnica, ¿no? Y tenemos, digamos, el programa se llama Paradigma Cero, todos los viernes tenemos programas en vivo para YouTube, para los que deseen ver el material que compartimos, porque no solamente es material nuestro, sino también invitamos especialistas, ¿no? De diferentes temas, ¿no? No solamente es la parte paranormal, también esoterismo, inclusive hasta temas de terapias holísticas, ¿no? Y bueno, entonces, dentro de la tecnología que hemos ido probando a través de los años, hemos utilizado un aparato que llegamos a armar nosotros armar nosotros mismos, ¿no? Que le hemos bautizado como Geobox porque no sabemos qué otro nombre ponerle. Consiste en un pequeño escaneador de frecuencias radiales, pues es uno de los principios para poder captar estas voces, estas psicofonías, a diferencia del sistema tradicional que era solamente poner una grabadora, ¿no? Esa técnica se llama captación microfónica, ¿no? Y la que utilizamos nosotros, digamos que es la más empleada actualmente, pero para que ese ruido molesto, el ruido blanco del escaneo y también las interferencias radiales que pueden ocurrir nos dé falsos positivos, entonces nosotros lo filtramos para anular todos esos sonidos y cuando realmente existe una comunicación, no nos deja ninguna duda porque las comunicaciones deben ser claras, ¿no? No es como, sí, he visto muchos videos en las redes donde ponen ahí algo que se coló y le ponen subtítulos, pero no necesariamente es lo que tú estás escuchando, ¿no? Entonces, eso se llama pareidolia, ¿no? Uno asume que tiene un significado eso, ¿no? Entonces, yo quería mostrarles un material que he traído de algunas de las incursiones. El primero de ellos fue grabado, bueno, acompañados por un periodista que también nos estaba insistiendo que quería hacer un reportaje sobre estos temas. El primero de ellos fue en el cementerio El Ángel, ¿no? Fue durante la noche y logramos captarlo después de la tercera visita, porque en la primera como que no siempre uno obtiene resultados. Y el que va a hacer las preguntas con este aparato es nuestro compañero Matt Castañeira, que es el medium que les comentaba. Él es francés, lo que lo califica como el candidato ideal para las pruebas que hacemos porque no tiene mucho conocimiento de la historia del Perú. Entonces no hay forma de pensar que ha sido influenciado. Él no estudió historia del Perú, obviamente, ¿no? Entonces vamos a ver este video donde
¿sí? Donde captamos psicofonías en el Cementerio del Ángel. Hola, buenas noches. Mi nombre es Matt. ¿Está aquí alguien con nosotros que quiera comunicarse? ¿Está aquí alguien con nosotros que quiera comunicarse? Mira, ¿cuál es tu nombre, por favor? Sí. Sí. ¿Cómo te llamas? ¿Puedes dar el nombre de alguien? ¿Puedes decir Pedro? Claro. Entonces dile, por favor. Es la misma voz que me Claro. escuchas tú. Dijo, claro. Pedro. Pedro. Mira. Es la misma voz que me Claro. escuchas tú. Dijo, claro. Pedro. Pedro. Mira. Tenemos acá el REM-pod al costado. Pues. Mira. Tenemos acá el REM-pod al costado. Pues. Y estás aquí para intentar encontrar el descanso. Y estás aquí para intentar encontrar el descanso. Podemos ayudar a las almas que están aquí. Gracias. Gracias. ¿Pueden hablar francés conmigo? ¿Vous pouvez parler français? ¿Cómo se sienten ustedes? ¿Puedo hacer algo por ustedes acá? ¿Cómo se sienten ustedes? ¿Puedo hacer algo por ustedes acá? ¿Hay frío acá? ¿Hay frío acá? Muy bien, aquí hay que hacer varias precisiones, ¿no? Primero que es un resumen, obviamente, porque este contacto pues demoró más de media hora, ¿no? Y esto, las partes que sí son claras, es lo que acaban de ver. El periodista estuvo durante las tres primeras preguntas, él ya tenía su material, estaba contento y se fue, pero nos quedamos solos para continuar. Y ahí es donde ya se podían hacer, digamos, preguntas un poco más de intentar ayudar a estas almas, porque se notaba que no le estaba pasando muy bien. Tuvimos que cortar prácticamente porque el joven Matt, que han visto ahí, es medium, empezó a sentir demasiado frío. Y era lo que estaban, según él, lo que estaban sintiendo, los que se estaban comunicando con nosotros, ¿no? Entonces, él, como tiene conocimiento también en la parte esotérica, hizo una oración, llevó unas velas para tratar de, por lo menos, reconfortar o encaminar, que es la función que debería tener todo medium, encaminar para que puedan trascender estas almas. Algunos dicen, oye, pero entonces, ¿por qué no ayudan a trascender a todas las almas? Estamos hablando de un cementerio que tiene, creo que más de 20.000 personas. Ahora, no todos, ojo, no todos los fallecidos están allí, obviamente, es un porcentaje mínimo, pero hay muchas razones por las que un alma queda anclado en este plano. En primer lugar, puede ser porque han dejado algún hecho pendiente, algo, por ejemplo, una madre que ha fallecido dejando niños pequeños y no quiere partir y tiene una lógica preocupación, aunque no va a poder hacer mucho quedándose aquí. En otros casos es porque buscan justicia, quizás un accidente o un asesinato, el culpable ha quedado impune y ellos no quieren partir sin que
primero se haga justicia en ese sentido, y otros por sus creencias, porque piensan de que lo que han realizado estando en vida pueden ser castigados, ¿no? Si traspasaran al otro lugar y prefieren quedarse. Entonces, hay muchas razones, ¿no? Y la mayoría son porque espiritualmente no han estado preparados o no han tenido mucho conocimiento de cómo sería el otro lado, ¿no? Que es algo que buscamos desde hace mucho tiempo respuestas también, ¿no? Entonces, ese es como primer ejemplo. Tenemos un segundo video donde... Déjenme ver. Okay. Este sí ya tiene un contexto un poco más histórico, fue realizado en una visita al Parque Reducto de Miraflores. Hay un vagón donde inclusive hasta el director del museo y los empleados nos decían que tenía mucha actividad durante las noches. Vamos a escuchar el audio, pero con los subtítulos. Utilizamos el mismo aparato que vieron anteriormente. Nosotros pensábamos captar sobre todo respuestas de los combatientes de la guerra con Chile. Como sabrán, este fue uno de los lugares también donde, digamos, se rompió la segunda línea de defensa durante la campaña de Lima. Sin embargo, empezamos a escuchar otro tipo de voces que no tenían mucho que ver con los militares, ¿no? Entonces, hay respuestas, sí, claras, nos dicen nombres, pero después se ponen un poco hostiles, como que les incomodaba que nosotros estuviéramos allí. ¿Podríamos dar play al video, por favor? ¿Me escuchas? ¿Me puedes dar tu nombre, por favor? ¿Me puedes dar tu nombre? ¿Puedes decir el nombre de alguna persona acá presente? Por favor. Mi nombre es Matt. Un gusto. ¿Cuál es tu nombre? ¿Cómo se llama este hombre? Ok. Después, averiguando un poco más, descubrimos que este vagón había participado durante la campaña de Lima, precisamente para llevar a los soldados y retirar a los heridos, ¿no? Pero durante un tiempo este vagón se perdió y fue recuperado por el alcalde Andrade, ¿no? En un deshuesadero en Puno, que había, después de la guerra parece que había continuado utilizándose, que hasta después ya quedó fuera de uso. Entonces, ¿qué historias habrán ocurrido dentro de este vagón que, por lo que vemos, no tiene ninguna relación con lo que ocurrió en el mismo reducto, sino que algo más debe haber ocurrido durante todo ese proceso que lo utilizaron quizás en Puno o en Cusco, ¿no? Entonces, a lo que voy es de que no solamente las casas, sino también los objetos o los vehículos pueden quedar impregnados con las energías de algún evento fuerte que ocurrió, ¿no? En ese lugar. Un lugar donde ha habido, por ejemplo, una muerte violenta, un objeto podría quedar impregnado con la energía de ese evento en ese lugar. Esto lo sabe muy bien ciertos departamentos de investigación policiales y por eso es que recurren muchas veces a psíquicos para resolver casos que no han sido cerrados, principalmente psíquicos que tienen el don de la psicometría, que viene a ser la captación de información a través de objetos, ¿no? Y ellos pueden revelar, por ejemplo, ubicar a una persona desaparecida o más o menos dar ciertos rasgos de la persona o las personas que estuvieron en ese lugar cuando ocurrió un asesinato, por ejemplo, ¿no?
Yo creo que el tiempo está corriendo rápido, ¿no? Vamos a ver un último video. Se trata, aparte de las psicofonías, también utilizamos lo que es la psicografía, que es la captación de mensajes a través de la escritura. Es decir, el medium entra como una especie de semitrance, no es una incorporación total, sino que da parte de su cuerpo, en este caso el brazo, y puede escribir. Nos llevaron a una casa en Pamplona, en San Juan de Miraflores, como saben también, fue un lugar donde se combatió durante la guerra con Chile. Los fenómenos que ocurrían ahí eran atribuidos por los propietarios como que eran brujería o seres demoníacos, pero en realidad lo que nosotros pudimos detectar es que habían soldados que todavía permanecían debajo de la casa. Lo que pasa es que al parecer durante la construcción no los reportaron y los dejaron ahí para no meterse en problemas, ¿no? Y estos soldados o estos espíritus estaban pidiendo pues quizás de que los descubran. Bueno, entramos al lugar, utilizamos un aparatito más simple, pero simultáneamente el compañero en un momento dado empieza a escribir y hay ciertas palabras que él escribe y se complementan a través de la radio, es decir, no hay posibilidad de que el compañero haya sido inducido por el equipo, sino sucedía al revés. Lo que él escribía o se repetía o se complementaba, ¿no?, en la radio. Así que vamos a ver esa parte. ¿Eres soldado? ¿De qué nacionalidad eres? ¿Podemos hacer algo por ustedes? Son 5. Están en este lugar 5 compañeros. ¿Estás herido en la pierna? ¿Por qué continúan aquí? ¿Qué misión tienen? ¿Contra quién están combatiendo? ¿En qué año están ustedes? Repito, ¿hacia dónde se dirigen? Sí, me parece. ¿Cuál es tu nombre? Roberto. ¿Están gritando? Yasemi Pocos. ¿Cómo se llama el nombre de tu oficial? El oficial a cargo. ¿Ya murió? ¿Hay algo que podamos hacer por ustedes? Y para resumirles rápidamente, ¿no?, lo que había ocurrido, mientras se iba recibiendo nuestro compañero los mensajes a través de la psicografía, él iba viendo también imágenes. Después nos hace un resumen de lo que había visto, y se trataba de un grupo de soldados chilenos de avanzada que habían quedado, unos 5 soldados, que habían quedado como atrapados en fuego cruzado. Por eso hay algunas cosas que no se entienden, porque en realidad el ejército chileno era mucho más numeroso, ¿no?
pero ellos se quedaron, digamos, como separados de su grupo principal, ¿no? Y ya habían algunos fallecidos. Después hay unas incoherencias con respecto a la fecha, porque todos sabemos que esa batalla se produjo en enero de 1881 y dicen 88. ¿Qué tiene que ver? En varias oportunidades hemos notado que estos espíritus que todavía están estancados en este plano pierden la noción del tiempo o hay una distorsión dentro de su lógica, ¿no? Y quizás para ellos hayan transcurrido 7 años más, ¿no? Pero es una batalla que ocurrió hace un siglo, o sea, no sabemos pues cuántas veces la estarán repitiendo también. Y así, entonces, eso más o menos ha sido lo que nos ayudó a un poco llegar a la conclusión de este caso, y le recomendamos a esa familia que trate de remover el suelo, ¿no? Porque si no, iban a continuar sus problemas en casa, y además estos seres no iban a descansar tampoco, ¿no? Bueno, mil disculpas si me he extendido el tiempo, no lo había calculado. Más bien, no, ahora sí creo que le doy el pase a Oscar. Muchas gracias. Un aplauso, por favor, para Pedro. Sumamente interesante lo que nos cuenta. Cuando Marco y la biblioteca me piden que participe en este conversatorio, me pareció algo muy interesante para mí, porque yo soy una persona esencialmente escéptica, y este tipo de conversaciones, yo soy completamente consciente de que hay circunstancias y fenómenos que no puedo explicar, y por eso me gusta mucho escuchar, y yo tengo mucho respeto también por incluso las tradiciones que buscan explicar un poco estos fenómenos paranormales. Como algunos de ustedes saben, yo también tengo una familia extendida Nikkei, que conozco bastante del rito sintoísta, incluso del rito budista, y ese maravilloso sincretismo que llegó a afianzarse acá ya hace tantos años, y es muy interesante también esta sabiduría compartida con incluso figuras que vienen de Okinawa como el Yutá, ¿no? Que hace este papel de conversar con el antepasado, con la persona que ya físicamente no está con nosotros, y esto siempre también muy aparte de las explicaciones que podamos llevar por el lado paranormal, también tiene mucho que ver con acompañar a la familia pues en esta pérdida y en esta cosa tan bonita que me gusta de la cultura no solamente japonesa sino oriental, de también rendirle culto y de esa manera tener en memoria a las personas que ya no están con nosotros, ¿no? Yo creo que como todos ustedes que están acá, también le comentaba a Pedro, hay mucho interés de contar estas cosas porque son situaciones que de una u otra manera, incluyéndome a mí con mi escepticismo, nos han pasado. Hay cosas que no hemos podido explicar de alguna manera, y la labor de personas como Pedro, que tratan de llevarlo de una manera más, incluso con el método científico, buscando un poco más de evidencia para poder explicar ciertas cosas que a simple vista o con lo que ya está establecido no hay explicación, es muy importante para poder también poder sacarnos de la cabeza esa inquietud de no saber qué cosa está pasando. Entonces, yo creo que el momento ahora es importante también para todos ustedes, para que puedan también compartir de repente algunos de ustedes sus experiencias, y con el conocimiento de Pedro poder llegar de repente a acercarnos un poquito a estas explicaciones. Yo quiero contar algo, como les digo, yo soy muy escéptico, pero no por eso he dejado de tener experiencias que no he podido explicar. Y justamente por ese lado va un poquito el asunto. Hemos visto bastantes situaciones en las que, por ejemplo, son sitios que, digamos, coloquialmente decimos cargados, ¿no? Yo estudié en el Colegio Militar Lorenzo Prado, ahí en La Perla, y es un sitio que tiene mucha historia, y es un sitio donde pasan bastantes cosas que no hemos podido explicar o de repente no nos hemos atrevido. Y dentro de esto yo les cuento una experiencia que tuve, y de repente podemos comentar un poquito al respecto para después darle pase a los asistentes. Recuerdo que hace muchos años, ¿no? Yo tenía 15 años más o menos. Como ustedes saben, el Colegio Militar es un internado. Los salones eran de 30 personas y vivíamos ahí, ¿no? Entonces,
los lugares donde los dormitorios les llamábamos cuadras y eran unos salones grandes con camarotes donde dormían alrededor de 15 personas por cuadra, no se dividían los salones en dos. Me quisieron hacer una broma porque yo normalmente no era muy... no me da mucho miedo esto de estas situaciones, a pesar de que todo el mundo me contaba así, que acá pena, que se escucha esto, que se escucha el otro. Y por eso, como uno es más joven, no se quiere dar de machito, entonces siempre uno alardeaba de eso, ¿no? De que no creía y nada de eso. Y un día se les ocurre a todos, se pusieron todos de acuerdo y me dejan solo en la cuadra, se salen todos y apagan la luz. Entonces yo, tranquilo, no estaba asustado para nada, me paro, la puerta estaba cerrada, y cuando voy a prender la luz me cae un escobazo. Me cae un escobazo en la mano que no me deja prender la luz, y esa fue una situación que yo de verdad, fue la primera vez que he sentido realmente que el miedo es más que nada, no tanto de peligro, no era una sensación de peligro, sino era una sensación de que no podía explicar qué cosa había pasado. Yo trato de siempre buscar una explicación lógica a todo, pero en ese momento no pude. Y en ese momento también ya hicieron mucho sentido muchas historias que se cuentan dentro del colegio, algunas reales, algunas no, algunas exageradas, otras no tanto, pero sí, pues se investiga un poquito la historia del lugar, este espacio enorme ahí en La Perla fue hace más de 150 años por lo menos un cuartel de la Guardia Chalaca, ahí hubo un motín, ahí murió bastante gente, y por eso también se dice que hay bastante presencia sobrenatural, por decirlo de alguna manera, o el ambiente se siente muy cargado. Entonces, mi pregunta va primero, para comenzar, va un poco por ese lado, ¿no? Usted ha hablado de repente situaciones en las que han habido muertes violentas, de repente no solamente esa es la única situación por la que un lugar puede estar cargado, de repente las personas que aquí han estado en otros países como Japón, se siente bastante esta sensación como que hasta, por decirlo, incomodidad en ciertas zonas, y las personas que también han estado viviendo ahí me cuentan, han tenido experiencias que de repente acá en Lima no han tenido. ¿A qué se debe esto? ¿Hay zonas que son más cargadas, digamos, que otras? Sí, efectivamente, ahí primero hay que ver los lugares. Hay lugares donde se sienten, como dices, esa densidad energética, esa carga, esa contaminación. Es muy probable que sean lugares donde hayan ocurrido o hechos violentos o que sean frecuentados por personas que están liberando emociones fuertes, como por ejemplo ira, litigios, miedo, y normalmente no es coincidencia de que esto precisamente ocurre en salas de emergencia o en hospitales, juzgados, penales, velatorios, porque son lugares donde las personas diariamente concurren y liberan este tipo de energía y no hay nadie que limpie eso, simplemente continúa el local como está. Ahora, eso por un lado de lo que conocemos de los eventos que ocurren en nuestro país. Sí he escuchado muchas historias de Japón, sobre todo mi sobrina que también está allá me cuenta muchas cosas, y es curioso porque efectivamente como que las apariciones son mucho más evidentes, ¿no? Mucho más palpables incluso, y no sé cuál sería la explicación final, si es porque la creencia ya es, digamos, es mucho más arraigada quizás, pero no lo quieren reconocer, sobre todo los más jóvenes, o hay ciertos lugares en donde puede ocurrir lo que se llama las geopatías, que son líneas energéticas que están en realidad en todo el planeta, y es como una especie de enmayado. Entonces, en las intersecciones de estas líneas, como que las energías se intensifican, y eso, el nombre geopatía, puede ser también el causante de muchos de los malestares físicos que tenemos, ¿no? Y eso sí está comprobado científicamente, porque esto lo estudia la ciencia que se llama la geobiología, que más o menos desde mediados del siglo XX ya se empezó a conocer más de estos temas. Y se comprobó, inclusive hasta con experimentos, con animales, con ratones, que evitaban estos cruces de líneas. Hay diferentes tipos,
Harman, Curry y las líneas de ley. Y que cuando obligaban a los ratones a vivir sobre una geopatía, rápidamente generaban tumores cancerígenos, por ejemplo, ¿no? Entonces también se dice que esta energía también puede ser como la que ayude a que los fenómenos paranormales se intensifiquen o se muestren con mayor, digamos, intensidad para cualquier persona, ¿no? Y es la única explicación que he encontrado, puede haber otras también, ¿no? Es sumamente interesante y como usted dice, ¿no? Ahí en Japón hay muchas historias, hay lugares, yo he estado en sitios que se sentían muy cargados, a pesar, como una vez más voy a repetir lo de mi escepticismo, pero también tengo testimonios familiares, por ejemplo, que no han tenido acá en Perú ninguna experiencia, sin embargo han tenido allá experiencias que de verdad asustan, ¿no? Pero acá viene mi pregunta como escéptico. ¿Cómo usted, como una persona que se dedica a investigar estos hechos, cómo puede separar la paja del trigo? ¿Cómo puede separar el verse de repente influenciado o con cierta... por la cultura o por el lugar o por simplemente el ambiente que puede ser un poco terrorífico, a la experiencia real? ¿Cómo hacen ese proceso de definir qué es realmente una experiencia paranormal? Claro, en primer lugar, ser escéptico es mejor que ser crédulo, porque si no, imagínate, vamos a empezar a dar explicaciones fantásticas a cualquier cosa que no podemos encontrar una explicación, ¿no? Sí, efectivamente, muy seguido nos topamos con personas, cuando tenemos reuniones, por ejemplo, así como ahora, al final me abordan y me cuentan la historia de su vida, cada uno, y al final, la gran parte de los relatos ocurre por una especie de sugestión, ¿no? Yo sí ya, digamos, sé detectarlo, lo que no sé es cómo decírselo a las personas, porque a uno se puede molestar, pues te puede decir, vos me estás diciendo que estoy loco, ¿no? Pero sí ya hay un patrón de comportamiento en los fenómenos, pero cuando ya la persona empieza a divagar demasiado y da interpretaciones que no corresponden al estudio de estos fenómenos, pues ya puedes tener una idea de que o lo está imaginando o la persona tiene otro tipo de problema. O sea, hay ciertos patrones que se repiten y como en toda, digamos, investigación, ya más o menos se identifica ciertos patrones, porque independientemente del lugar que sea, los fenómenos son similares, son parecidos. Sí, son similares, son parecidos. En algunos lugares son mucho más violentos que acá, inclusive. Por ejemplo, en Estados Unidos, pues vemos, hay casos bastante dramáticos, ¿no? Y acá nunca he escuchado que ocurran de esa forma, ¿no? En Japón, como te decía, también son mucho más evidentes, como que quisieran mostrarse. Entonces, el comportamiento quizás en ese sentido es diferente, pero la fenomenología siempre va a seguir un solo patrón, ¿no? Interesante, muy interesante. Para que no se queden con las ganas de que les cuente a qué me refería, mi cuñada, que vivía buen tiempo en Japón, vivía en un apato, en un departamento alquilado allá, y la experiencia que tenía era que la encerraban en el baño. La encerraban en el baño un buen rato y ahí la dejaban salir, estando ella sola en casa. Entonces es una cosa que de verdad, como para ponerse a pensar. Antes de darle paso al público para sus experiencias, antes de comenzar el conversatorio, hablamos un rato adentro con Marco, y Marco tiene un par de historias de acá, de la biblioteca, ¿no? Me parece súper interesante que lo comente acá al público sin ánimos de sugestionarlos, ¿no? Marquito. A ver, bueno, justo una de las cosas que suceden, justo Pedro estaba comentando, ¿no? Que pueden haber ambientes o cosas que están cargadas de energía, ¿no? Pues normalmente son energía negativa, positiva, se podría decir, o no hay una, no sé, es neutral, ¿cómo se podría decir?
simplemente llamémosle manifestaciones, ¿ya? Porque hablabas, no sé si he comentado, sobre la impregnación energética, que también es uno de los fenómenos que pueden ocurrir. Por ejemplo, objetos que han estado en determinados lugares, ¿no? Y el propietario ha tenido mucho apego a ese objeto y le está dando su impronta, su energía también. El propietario, por ejemplo, falleció y quizás haya estado muy apegado a ese objeto, sin embargo los familiares lo donaron. Entonces, está todavía esos objetos con la energía del propietario, y si ha sido muy celoso con sus objetos, a veces ha ocurrido casos de que incluso lo han visto aparecerse observando ahí su equipo. Tengo amigos que tienen ese tipo de negocios de aparatos de segunda mano, simplemente compran, los reparan, los venden, y en varias oportunidades me cuenta que él ha visto a una persona parado frente a su aparato mirándolo como que lo está extrañando, ¿no? Ahora, eso se puede limpiar, obviamente, ¿no? O sea, con un poco de incienso, hay técnicas para hacerlo, ¿ya? Pero, digamos, no es que sea bueno ni malo, sino simplemente es como una especie de holograma que está ahí, ¿no? Sí, justamente nosotros como biblioteca hemos recibido a veces muchas donaciones de libros. Normalmente en los últimos años, por este tema del COVID, ¿no? Venían jóvenes o las viudas de los que habían fallecido y nos decían que los libros pertenecían a su esposo o a su papá, ¿no? Entonces cuando venían dejaban la cajita con los libros, y a veces aparecía dentro de los libros, cuando revisábamos, sus fotos familiares de algunas situaciones, y sí se sentía un poco esa carga, ¿no? Energética, y también se sentía un poco como de que había como una tristeza proyectada, ¿no? En todo esos objetos, ¿no? Entonces se sentía un poco eso nosotros cuando revisábamos, y a veces nos daba un poco de mejor, vamos con calma para verlo, ¿no? Porque sí venían bastantes personas a dejarnos así, ¿no? Ese tipo de objetos impregnados, por así decirlo. Sí, eso es algo muy común que ocurre, por ejemplo, en algunos museos. Y uno dice, ¿por qué reportan, ¿no?, que hay apariciones, objetos que se mueven? Y se preguntan, pero si aquí no ha muerto nadie, ¿no? Es cierto, no ha muerto nadie, pero los objetos que están ahí han estado, por ejemplo, si son museos históricos, en una guerra, pueden haber armas que han participado también, no sé, incluso hemos tenido, pues, la oportunidad de visitar el Museo Naval del Callao, donde hay una serie de pertrechos de guerra, elementos, y la parte más temida por los vigilantes y los empleados es donde guardan o exhiben los mascarones de proa, donde los cuales uno es de un barco muy antiguo, un galeón, solamente se ve esos mascarones, pues en realidad son horribles las figuras, ¿no? Una sirena, pero ya quemada. Y digamos, estuvo presente en un hundimiento de un barco donde falleció muchas personas. Entonces ese pedazo de madera parece mentira, pero al llevarlo al museo lo está juntando con otras energías también, de otras épocas, ¿no? Sí, por ejemplo, aquí en el museo, de todas formas hay pertenencias, ¿no?, que fueron de inmigrantes, ¿no?, de aquellas épocas. También por ahí hay ciertos objetos como, no sé qué tan antiguos sean, pero hay, por ejemplo, katanas, ¿no? No sabemos si habrá pertenecido a algún luchador, ¿no?, en batalla, ¿no?, incluso. Y bueno, aquí en biblioteca también tiene sus leyendas, ¿no?, de que también en la noche ocurren también psicofonías, ruidos, también ocurren, se ha visto niños, ¿no?, caminando. A mí personalmente me sucedió como le comentaba hace un rato, que los estantes de libros a veces tenían muchos libros, ¿no?, apretados. Entonces yo me quedé una vez aquí trabajando hasta más tarde, y ya solemos apagar todas las luces y solo me quedo con la luz, ¿no?, de mi escritorio. Y en eso escuchamos yo escuché que los libros se caen, ¿no?, pero así fuerte, ¿no? Y al final era que los libros se habían caído, al parecer habían salido como disparados, ¿no? Entonces, una cosa es que se caigan y otra cosa es que salgan con una fuerza, ¿no? Entonces, ahí yo traté de no sugestionarme y dije, bueno, hay que vaciar ya un poquito los estantes para que no vuelva a pasar, ¿no? No sé si algo puedes comentar de ese tipo de situación.
¿O es su gestión? Sí, no, justamente te había preguntado si por qué no revisaban las cámaras de seguridad, ¿no? Porque eso nos puede dar también algunas respuestas, ¿no? Sí, sí. Ahora, no sé qué tan probable es de que los libros se hagan disparados por presión, ¿no? También. Ah, ya. Sí, por ahí, por ejemplo, no, mentira, no. Fue más al fondo, sí, fue más. Donde estaba apagada las luces. Muy bien. Bueno, culminando este bloque, ¿no? De haber escuchado a Pedro y a Óscar, ahora vamos a pasar con las preguntas al público. Mi consulta va si alguna vez han registrado algún fenómeno que tenga que ver con una entidad demoníaca y si hubiera un registro, ¿han podido manejar la situación? Porque esas entidades, algunas están desatadas y otras solamente asustan, ¿no? ¿Qué experiencia nos pueden contar sobre las entidades demoníacas? Efectivamente, hace algunos años, bueno, fue en el 2011, nos llamaron porque una mujer estaba teniendo muchos problemas con fenómenos en sus casas. Ella vivía con una prima y inclusive ambas pertenecían a un instituto armado, ¿no? Una de las cosas que nos llamó la atención era de que nos comenzó a narrar de que de las paredes empezaron a sangrar también. Le pedimos un video, pero un video de esos celulares de esa época, pues no era muy claro, pero sí se veían chorros de sangre que salían, ¿no? Ahora hay que estar atentos también porque a veces nos quieren jugar bromas, ¿ah? Nos hacen ir por gusto y tenemos que asegurarnos, ¿no? Bueno, igual nos pusimos de acuerdo entre los compañeros, coordinamos un día para ir al lugar y con una psíquica y efectivamente había algo maligno en el lugar, pero se notaba en el ambiente como en un departamento helado, ¿no? Y estábamos en una época pues que no hacía mucho frío, ¿no? Y el olor también, había un olor fétido. Y decía, quizás sea por la sangre que habían limpiado. Ocurrió 2 veces. La primera vez lo borraron, claro, por el miedo. La segunda le dijimos que no lo toquen hasta que llegáramos. Tomamos unas muestras y afortunadamente un amigo que es policía de acá de Aramburú nos ofreció analizar la sangre a ver si era realmente pues sangre humana, puede ser de pollo, puede ser una pintura, ¿no? Y confirmó de que era sangre humana y la cantidad que habían utilizado pues eran más de 2 unidades, así que imposible que sea una broma, ¿no? Pero al margen de eso, la medium detectó que lo que estaba haciendo eso hacía una entidad bastante, digamos, casi demoníaca y que incluso ya se había incorporado dentro de la joven, solamente que no se manifestaba. Sin decirle nada, concertamos otra cita, pero esa vez habíamos coordinado con un liberador carismático. La Iglesia Católica tiene corrientes también internas, carismáticos, neopentecostales, los guerreros de María, creo que se llama, neopentecostales. Bueno, los carismáticos precisamente se reúnen, sobre todo personas que tienen algún tipo de habilidad psíquica y en base a esas habilidades tratan de solucionar casos como estos, ¿no? De posesiones, ¿no? O de fenómenos, limpiar lugares también. Cuando yo me encargué de llevar a este liberador y en el camino por la Costa Verde como todavía no tenía pues esos 3 carriles por cada lado, era simplemente una vía de ida y vuelta, ¿no? No tenía la berma central. Empezaban a caer rocas del acantilado, que no era algo extraño tampoco, pero lo extraño era de que solamente caían por donde yo pasaba con mi vehículo, ¿no? Y entonces no había un temblor en ese momento, ¿no? Y una gran roca casi me hace salir del camino porque justo cae en el centro, me hizo invadir el carril contrario y casi provoca un accidente. El liberador me dice, esto no es casual, ocurre siempre. O sea, simplemente están tratando de que no llegáramos al lugar. Bueno, él hizo una oración, como que se calmó la situación, llegamos al
al lugar, él se preparó, hizo los preparativos, todo para realizar, entre comillas, no exorcismo, porque exorcismo es un ritual netamente católico, llamémosle más liberación, porque él utilizaba otra forma de liberar, que era mediante la xenoglosia, que es la pronunciación de lenguas, supuestamente antiguas, ¿no? Bueno, entonces éramos como 5 o 6 personas que estábamos en el dormitorio, y inició el ritual, y obviamente tenían que sujetar a la joven. Uno puede pensar que pueda tratarse, digamos, un caso de epilepsia ¿no? o esquizofrenia, ¿no? Pero lo que no se puede fingir era cuando tuvo una transfiguración de rostro. Es decir, el rostro todos vimos, incluso yo estaba filmándolo, que se estiró y como que las cejas se pusieron como afiladas hacia arriba. Las pupilas crecieron, prácticamente sus ojos se pusieron negros, y en forma burlona sacaba la lengua como para tratar de lamer al liberador, pero no era una lengua normal en cuestión de tamaño. Entonces empezó a desprender un olor fétido también, como algo descompuesto, ¿no? Entonces ese conjunto de cosas ya te quitan las dudas de que eso puede ser fingido, trucado, ¿no? Había algo más. Y sí, efectivamente, el liberador logró sacar gran parte del mal. ¿Por qué digo gran parte? Porque según su lógica, el mal puede sacarse por partes, pero si uno lo deja algo allí, puede volver a incorporarse, ¿no? A tomar posesión del cuerpo. Y para eso ya tiene que realizar 2 o 3 sesiones sucesivas más hasta eliminarlo completamente, ¿no? Pero sí, fui testigo, ese es uno de los casos que tuve, ¿no? No sé si nos puede hablar acerca de los portales, y tengo entendido, o mito leyenda, que los espejos son portales y que hay que tener mucho cuidado todo lo que brilla, como las pantallas que tenemos en los televisores. Sí, efectivamente, se comenta mucho. Primero hay que hablar de las 3 de la mañana, ¿no? Es una hora que muchos le atribuyen que donde ocurre la mayor cantidad de fenómenos paranormales, también quizás la mayor cantidad de decesos nocturnos, tanto en hospitales o en la calle, debido a la delincuencia. Entonces uno se pregunta por qué a esa hora. Algunos han tratado de atribuir a que es la antítesis de las 3 de la tarde, que es la hora que falleció Jesús en la cruz, pero no. Ya se ha demostrado que no fue esa hora, porque ha habido interpretaciones diferentes, ¿no? Yo lo que creo es de que es la hora cuando los dos mundos, el mundo terrenal y el astral, se intersectan. Y precisamente es la hora que utilizan los hechiceros también para hacer sus rituales, para dañar a otros. Entonces, dentro de esta concepción, se habla también de que suelen ser utilizados los espejos como vía de conexión con las víctimas. Y del mismo modo, los espejos se habla de que son colectores de energías también. Entonces es una cosa de ida y vuelta. Se dice, nos pueden espiar, pero también pueden, digamos, acumular energía. Y los esotéricos recomiendan mucho de que no tener por lo menos un espejo en el cuarto apuntando a la cama, o por último, cubrirlo con una tela. Y algo que se puede realizar también en forma casi frecuente es limpiarlos con vinagre, porque eso los ayuda a descargar, ¿no? Pero sí hay muchos rituales que se realizan con espejo, y uno de ellos fue el caso de una joven adolescente que, tal vez inducida por estos videos de juegos paranormales que circulan por YouTube, hay uno pues que se realiza con un espejo. No me acuerdo si era Bloody Mary o Candyman, una de los dos. La cosa es que lo hizo en un mal momento porque lo hizo sola, algo invocó y terminó en una posesión también, ¿no? Entonces, sí, a ver, parece algo absurdo, ¿no? Pero son casos los que uno comprueba pues que hay algo más, ¿no? Me gustaría que nos pudiera comentar algunas recomendaciones que tenga usted, sobre todo cuando uno está en un espacio cargado y no quiere llevar esas energías a nuestro hogar. Perfecto, sí. Hay personas que lo sienten más que otras, sobre todo
Curiosamente, he tenido muchos reclamos cuando la gente va a un gimnasio, y no es un pretexto para no hacer ejercicio, sino que ahí liberan también, el ejercicio físico también nosotros se libera energía. Es muy bueno para la salud, pero no es muy bueno para los sensitivos, por ejemplo. O karaoke o discotecas, lugares donde con poca ventilación y se acumulan, ¿no? Entonces, otro de los lugares puede ser transporte público también. Hay varias técnicas, pero la más sencilla, sin invertir nada, es el de la visualización, que es el de, no es lo mismo que imaginar, ¿no? La visualización es proyectar algo que nosotros estemos convencidos de que existe. Uno de ellos es visualizar una esfera luminosa de protección, que nosotros le demos ese poder que sea impenetrable. Eso inclusive ha ayudado a muchos niños que han sido molestados durante las noches, ¿no? Porque tienen la sensibilidad desarrollada, y que cuando se les ha enseñado prácticamente han logrado eliminar ese problema. Y no era de que lo imaginaban o tenían pesadillas, sí los estaban molestando. Pero con esa visualización de la esfera ya lograron controlar la situación y se sintieron más seguros. La otra forma es mediante los mudras, que son posiciones específicas de las manos, y algunas que sirven para cubrir el plexo solar, que es la zona donde normalmente o ingresan entidades o la contaminación energética, ¿no? Y la idea es sellarlos hasta que nos alejemos del área de riesgo. ¿Alguna vez le han comentado sobre la parálisis de sueño? Cuando hay una persona que llega a controlarlo y a pelear con ese ente y llegar al plano astral, y tiene la opción de ir más allá, pero llega a un límite donde no, y tiene que regresar al cuerpo, o sea, el alma. ¿Qué opinas sobre eso? A mí me ha pasado eso, por eso lo comento. Claro, la parálisis de sueño tiene dos explicaciones. Una es la explicación que nos brinda la medicina, la psicología, ¿no? Que es una especie de mecanismo de protección del cuerpo para que uno no se esté moviendo cuando está dormido y se haga daño, ¿no? Y a veces ocurre más bien de que se queda inmóvil. Y tratan de explicarlo de que también es posible alucinar de que hay extraños seres que nos están observando, incluso se nos sientan encima, ¿no? Y dicen que todo eso es la imaginación. Correcto. Pero la otra explicación, o mejor dicho, lo otro que no han logrado explicar, es que algunas personas que han tenido este problema de la parálisis han descrito los seres que los han estado acosando y les han dejado marcas en el cuerpo que sería imposible que ellos mismos pudieran habérselas hecho. Por ejemplo, marcas de dientes en la espalda, o mordeduras, o marcas de mano. Entonces, ahí hay algo más, ¿no? Con respecto a la segunda parte de tu pregunta, está más relacionado a los viajes astrales o el desdoblamiento, ¿no? Que hay personas que sí, efectivamente, tienen esa facilidad de desdoblarse y viajar a voluntad. Ante el mínimo estímulo de temor, inmediatamente regresan al cuerpo, y a veces dicen que es un poco chocante. Yo no lo sé porque no lo he experimentado, pero sí me han comentado que es como sacar el corcho de una botella. Y hay otros que mediante la práctica sí ya lo manejan a voluntad y han logrado ir a diferentes lugares, lejanos inclusive, ¿no? ¿Cómo sería una forma práctica, porque no todos podemos acceder a un liberador, por ejemplo, para, por ejemplo, una habitación, ¿no? Limpiarla de esas energías negativas, porque a veces me ha tocado, ¿no?, llegar por trabajo a una provincia y encuentro donde alquilo un mini departamento que lo siento cargado, ¿no? Entonces, una forma práctica que no tenga que llamar a un liberador, ¿no? Y ahora que mencionó esto del plexo, que también lo he escuchado en algún lugar, ¿cómo podría uno diariamente o cotidianamente cubrirse eso para que no entre, ¿no? Porque recomienda también no dormir boca arriba, que se dice, ¿no? Porque queda muy expuesto el plexo. Hay formas prácticas. Y una preguntita más, si fuera, ¿por qué ahora que hay tanta tecnología, ¿no?, para grabar, así para los selfies y todo, no hay tanta información, ya ha aumentado, sobre estos fenómenos, incluso en los fenómenos ovnis y en los paranormales en general, ¿no? ¿A qué se debe? Porque eso completaría digamos, la certeza de que existen estas cosas, ¿no? Muy bien, entonces, 3 preguntas en una, ¿no? La primera era sobre los lugares contaminados energéticamente.
Si se trata solamente de carga energética, cualquiera lo puede limpiar, no hay ningún problema, no es necesario llamar a un liberador. Liberador uno lo llama cuando hay un espíritu arraigado en el lugar y se resiste a irse, o en todo caso puede ser también un habitante antiguo del lugar y hay que llegar a una especie de negociación, por decirlo así. No necesariamente es una expulsión. La expulsión se utiliza cuando es algo negativo y va en perjuicio de los habitantes. Entonces hay formas de hacerlo, por ejemplo, mediante incienso, saumerio, permitir la ventilación, el ingreso de luz solar, etcétera. Vinagre también puede servir disuelto en agua o sal marina consagrada también, disuelto en agua, ¿no? En todos los rincones. Ese es complemento a lo que es el saumerio. La segunda parte de la pregunta me dijo era de protección personal, sobre el plexo solar. Pueden utilizar, una de ellas es el medallón de San Benito. El medallón de San Benito tiene dos caras. Una es donde vemos a la imagen de San Benito y la otra es la cruz de San Benito, donde están las siglas de su primer exorcismo. Se recomienda poner la cruz hacia afuera, mirando hacia afuera, exactamente para alejar. Es una protección que también se puede utilizar en las casas, ¿no? En las puertas de las casas. Es importante que también esté consagrado o bendecida por algún sacerdote, ¿no? Y la tercera pregunta era... Ok. Lo que pasa es que sí hay bastantes evidencias, pero hay tantas como fraudes también y eso ha contribuido a que la gente ya no le tome mucha atención. Las noticias, por ejemplo, ni siquiera toman las noticias locales, no toman en cuenta lo que está ocurriendo en Estados Unidos en este momento con los drones, que el mismo gobierno no sabe qué son. Acá no he escuchado, creo que la hayan replicado, porque, no sé, tal vez ya no vende esa noticia como antes sí. Entonces yo creo que evidencias han aumentado, pruebas también, porque todos tenemos una cámara en el bolsillo. El problema es que hay tanto fraude, trucos, bromas, que ya nos cuesta trabajo creer que una evidencia sea real, ¿no? Y ahora incluso con la inteligencia artificial, ¿no? Es más discutible, más difícil discernir. Exactamente, inclusive hasta cuando uno ve fotos de escándalo del espectáculo ya no cree si es real o no, o es la IA que lo ha creado, ¿no? Maravilloso. Muchas gracias a Pedro por compartir sus conocimientos y su investigación con nosotros. Yo quería terminar esta conversación que hemos tenido agradeciendo, como siempre, al Centro Cultural, a la Asociación y a la Biblioteca. Y también desde mi lado, yo desde mi punto de vista escéptico, me fascinan estos temas y consumo mucha información al respecto, ya sea audiovisual o también en libros. Entonces les doy la invitación porque aquí mismo en la Biblioteca Elena Kohatsu hay bastante material, no solamente literario, sino también de otro tipo, para que puedan ahondar más en estos temas que son realmente fascinantes. Y también siempre está la oportunidad pues de poder conversar con personas como Pedro. ¿Dónde podemos encontrar el canal de YouTube, las páginas en redes sociales? ¿Cómo lo podemos ubicar? Muy bien, me pueden encontrar, o nos pueden encontrar porque somos un equipo, tanto en Facebook como en YouTube, como Dharma Paranormal y también como Paradigma Cero. Nos pueden encontrar en Facebook, YouTube, también en Instagram, ¿no? Y les invito a sintonizarnos pues los viernes a las 9 de la noche, ¿no? En YouTube, el programa Paradigma Cero también. Listo, muchas gracias Pedro, muchas gracias a todos ustedes por haber estado acá.